arrimamos un poquito, que vamos a dar comienzo a esta actividad. Bueno, comentarles un poquito qué es esto. En realidad nosotros, como cada año, venimos haciendo este tipo de homenajes, este tipo de actividades de varios desaparecidos en el periodo de dictadura del país. En este momento nos encontramos homenajeando a Miguel Mato, militante sindical y de la Juventud Comunista, desaparecido el 29 de enero del 82 en la esquina de Cipriano Miró y 8 de octubre, acá arriba, ¿sí? Comentarles un poquito sobre Miguel, en realidad, y qué nos parece a nosotros, como miembros de la juventud del Partido Comunista, que estas actividades son importantes en el marco de la reconstrucción de nuestra memoria histórica colectiva, luchando siempre contra la impunidad. Entonces nos parece importante generar este tipo de instancias para todos y todas. En este momento invitamos entonces, como parte primera de nuestra actividad, al compañero Gabriel Gobi a hacer uso de la palabra y lo dejamos con su homenaje y su comentario. Era una tarde soleada como esta, cuando conocí a Miguel. Teníamos que establecer contacto en plena clandestinidad. El compañero que me atendía pasó a tomar otras responsabilidades. No recuerdo bien, pero seguramente había caído la mitad de la dirección del partido de la OJC y tuvo que tomar otras responsabilidades. Por tanto, el contacto que tenía que establecer para que me atendiera, porque así eran los términos en la clandestinidad. El compañero me atendía. Recuerdo que era una tarde soleada. ¿Por qué la recuerdo soleada? Porque el santo y seña tenía que ver con el tiempo y con el cielo. Que algún angelito en el santo y seña también había. No lo recuerdo bien. Íbamos preparados, ya hace días que sabíamos la hora exacta, no habían celulares. La hora la fijábamos por teléfono, la señora indicará, y ahí los relojes tenían que ser exactos y salir con tiempo por caminos que ya conocíamos para asegurarnos que no nos estaban siguiendo. Así estaban las cosas. Lito iba a ir con un cigarrillo en la mano derecha y una revista arrollada en la mano izquierda. Y vaquero, y no me acuerdo qué más. Y yo en la mano, un libro había, no recuerdo. Fue en la parada de Camino Carrasco y Felipe Cardoso, Seda Sur, y había otra gente. Ahí esperamos que esa gente tomara el ómnibus, seguramente un 546, y caminamos 2 o 3 cuadras por Felipe Cardoso, en una canchita de babifútbol que yo ya tenía preparado como segura para poder conversar. Era pasar informes, era organizar, era pasarnos las finanzas. Y en esa primera entrevista en la clandestinidad había como una costumbre, al menos de mi parte, porque claro que todo esto es muy subjetivo, de tantearnos hasta qué punto podíamos confiar. Entonces Lito para mí, no Tito, el nombre de guerra de Miguel Mato, al menos en medio a Montevideo hacia acá, era Lito, su seudónimo. Mientras Lito me daba un informe, me miraba. Cada gesto, cada palabra, a ver hasta qué punto podía confiar.
Yo lo mismo, trataba de no hablar, lo escuchaba. Pero ya ese mismo día sabíamos que éramos camaradas. Lo primero que me llamó la atención del compañero fue su alegría por la vida, su alegría de vivir. Esta sonrisa es la que siempre recuerdo. Con bigote, nada más, con mostacho. La alegría de vivir y su sentido del humor, al mismo tiempo que su enorme firmeza ideológica. Esa fue la primera impresión. Después nos vimos muchas veces más, siempre en lugares distintos, casas prestadas. Dependía del largo del informe, los informes a veces eran muy largos. Había que organizar mucho, minuciosamente, no nos podíamos permitir el error, porque estaban en juego nuestras vidas, pero no solo nuestras vidas, estaba en juego, caramba, la vida de mucha otra gente. En muchos sitios nos vimos. Uno de los sitios fue mi propia casa. Y fue varias veces a mi casa. Mi casa en determinado momento era segura. Yo trataba de que no había nadie. Que no hubiera nadie para poder estar tranquilos y poder pasarnos los informes adecuados y seguir adelante. Pero una vez estaba mi viejo. Varios acá conocieron a mi viejo. A mi viejo le costó solo una mirada para entender que era un camarada. Y unos poquitos minutos ya sabía que era un camarada en actividad. Y cómo se entendieron, eso es otra cosa que yo las llevo acá. Yo me extasiaba verlos conversar, a mi viejo y a Lito, pero no de política, no. Fueron momentos donde se ve que Lito estaba construyendo una pared o haciendo un contrapiso o algo, y mi viejo era constructor. Y ahí lo aconsejaba. Lito tomaba nota de los materiales y de qué tenía que hacer o cómo tenía que hacer. Yo no entendía nada, los dejaba conversar. Sabía que de política no iban a hablar. Todo esto era muy sobreentendido. Yo después me iba a apartar con Lito 2, 3 o 4 horas, dependía del largo del informe de lo que teníamos que hacer. Lito, que ya lo estaba viendo como un hermano mayor, tenía 3 o 4 años más que yo. Ahí vi como conversando con mi viejo resaltaba esas características de solidaridad y de compañerismo que tenía. Y así nos vimos muchas veces. Una de ellas, por ejemplo, tuve que conseguir una casa prestada. La situación estaba brava. En mi casa no sabíamos bien, en mi casa no. La calle no, de noche no, boliche menos. Y boliche era, caramba, ustedes me entienden, camaradas pasándose un informe. El gesto de gravedad nos vendían a la cuadra, en boliche, imposible. Conseguí una casa prestada. Pasando a través del corredor, antes de entrar tiró un pucho y enseguida encendió el otro, fumaba mucho. Y en el medio un disparo de inhalador. Y yo le dije, esto te está matando. Ahora después van a entender por qué yo me refiero a esto. Entramos a la casa que estaba vacía, yo tenía las llaves, la dueña no podía conocerlo. A mí me conocía desde la infancia.
Le fumamos todo, le dejamos un olor a cigarro en esa casa impresionante. No pudimos abrir ventanas para que no nos viera nadie. Sí, tiramos los tuchos a la basura, pero no alcanzó. Con mucho sentido del humor, esa compañera me dijo, me dejaron la casa con un olor a pucho. Y bueno, ahí más o menos me disculpé un poco. Esa compañera que hace muchísimos años está en España, cayó recién hace unos días. El último desaparecido nuestro era aquel camarada que había permitido ir a su casa conmigo. Se emocionó, rompió a llorar, y eso lo sé porque me llamó la hermana de mi padre. Por eso quise contar. Son cosas que a uno le emocionan. Si yo estoy acá para hablar de mi experiencia personal con Lito, acá de política no voy a hablar nada, no voy a dar informe político. Y así nos vimos muchas veces, organizamos mucho, minuciosamente. Pero también nos daba tiempo, cuando íbamos caminando a algún sitio, o cuando salíamos, o en algún momento de esparcimiento, para conversar un poco más. Y hay otra cosa que quiero destacar, el tipo de conversación que yo tenía con Lito. A mí me llamaba la atención, ya en aquella época, y aún hoy, con la juventud que tenía, la capacidad de análisis que tenía. Analizaba los cuentos infantiles. Claro, después, más adelante, supe que tenía una niña. Analizaba el contenido burgués y los mensajes burgueses de los cuentos infantiles. Analizábamos si está bien que un comunista tenga que trabajar bien o no trabajar bien en una sociedad capitalista. Lo analizábamos, pero lo analizábamos en profundidad y con contenido inclusive hasta filosófico. La capacidad de análisis de Lito, la crítica, la autocrítica, eran muy grandes. A mí me dolió mucho cuando desapareció. Claro, como a muchos otros que me acompañan. Me lo dicen. Al cabo de unos días no aparece, y no aparece, sigue sin aparecer. Ahí le digo a mi viejo, Lito no aparece. Y mi viejo, con esa gravedad que acostumbraba cuando le dolía algo, me dice, debe haberle dado un falso cruz. Porque fumaba mucho y tenía problemas pulmonares. Por eso. Y todo lo último yo lo veía como un hermano mayor, como decía. Y con esas características de alegría de vivir, esa sonrisa permanente que tenía, que las 2 o 3 fotos que permanentemente vemos por las redes o por algún periódico, era tal cual, así lo recuerdo a Lito. Su capacidad de análisis, su fraternidad, su compañerismo, su lealtad, lealtad a los principios y lealtad a los camaradas, porque por eso más de uno podemos contar el cuento. Y por eso
cuando por ahí alguna vez, en una entrevista con alguien, fue a un boliche y lo primero que dijo es que lo estaban siguiendo. No, de ninguna manera Lito iba a permitir encontrarse con un camarada en una entrevista ante la sola duda de que lo estuvieran siguiendo. Jamás hubiera ido. De ninguna manera hubiera ido. Una de las cosas que hablábamos era del miedo, todos teníamos miedo. Claro, todos teníamos miedo. El tema era cómo lo íbamos a encarar y cuál era nuestra actitud ante ese miedo. Por eso también, cuando oí que Lito transpiraba de miedo, no, Lito sí transpiraba. Era de nuevo, o porque hacía calor. Si lo habré conocido. Que te quede claro, Vero, a ti y a tu hijo, Irma lo tiene claro. Felipe Martín, que no sé si está acá, lo tiene claro. El miedo lo dominábamos. El miedo, claro que teníamos miedo, pero no lo dominábamos. Teníamos actitud hacia eso, teníamos que entrenarnos hacia eso. Estaba en juego la vida de mucha gente. Y jamás hubiéramos ido a una entrevista ante la sola duda de que nos estuvieran siguiendo. Me dolió mucho la caída y la desaparición de Lito. A los pocos meses nace mi hija. Si hubiera nacido varón, yo le hubiera puesto Miguel. Nació nena. Pero ya a los pocos meses ya sabíamos, estaba desaparecido, ya sabíamos nombre y apellido, zona donde vivía, que tenía una hija y que se llamaba Verónica. Y a mi hija le puse Verónica. De alguna manera continuará por un par de generaciones más al menos. Este cariño y este ejemplo de entereza de Lito, con algunos de estos valores que estoy nombrando. Su lealtad, sus principios, y yo voy a terminar con 3 palabras, porque cada vez que lo leo, yo lo digo junto con Lito, pero las tengo que leer porque no me puedo equivocar ni una palabra. La mitad de los aquí presentes los tenemos en el camino. Y son las palabras que Flaco Arismendi dijo en ocasión a la visita a Marcos Saga. Pero yo voy a leer las últimas. Por eso mismo también hablamos el oscuro egoísmo en el trabajo revolucionario de todos los días. Y no tenemos por eso el otro trabajo cuando toca de vencer la tortura, las balas y la muerte. Y Miguel Mato venció. Lito vive. Agradecemos a Gabriel por este sentido homenaje.
y me atrevo a tomar algunas de las cosas que dijo, como el compromiso que tenía Miguel con la causa revolucionaria, y como miembro de esta Juventud Comunista yo me atrevo a decir que esta organización jamás fallará y seguirá luchando consecuentemente por más verdad, por más memoria y por más justicia. Siguiendo con la oratoria, con el homenaje, con esta instancia que nos ayorna a todos, invito a Martina a emitir unas palabras que es algo que escribió Irma, algo muy emotivo, que a Irma le emociona mucho y que a veces le cuesta mucho leerlo, como nos cuesta a todos, como me cuesta a mí estar acá parado hoy, porque es algo que se siente y que es muy difícil de expresarlo. Y bueno, Martina, es que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, ya responsable de movimientos sociales, la invitamos a que llegue, por favor, esto que escribió Irma, que lo siente mucho y que bueno, que Martina va a encargarse de transmitírselo a todos. Escribir desde mi lugar de compañera de vida y camarada es mi propósito. Conocí a Miguel militando en el seccional 20 de la Juventud Comunista, zona proletaria donde los jóvenes comunistas trabajamos de cara al movimiento obrero de la zona, Cobarbi, Vago, las tantas curtiembres y textiles existentes en la zona, liceos y comité del Frente Amplio. Miguel tenía 19 años, trabajaba en un estudio contable y era estudiante de magisterio, y yo con 14 años cursaba secundaria y trabajaba en comercio. Él, primer secretario del Círculo de Pueblo Victoria, y yo, integrante de la Comisión de Recursos del Seccional. Coincidimos en una jornada de entrevistas financieras. Éramos muy jóvenes, pero militábamos con gran compromiso. Creíamos en el hombre nuevo y en la sociedad del pan y de las rosas. Luchábamos con alegría y con total entrega. Nos sentíamos verdaderos constructores de nuestro destino. Leíamos y discutíamos con pasión literatura partidaria. Íbamos con frecuencia al cine universitario o al teatro. Nos gustaba bailar en aquellos gloriosos bailes que organizaba la UJC. A principios del 73, desde los informes políticos nos decían que se estaba gestando lo que finalmente fue el golpe de Estado del 27 de junio. Empezó entonces la larga noche de la persecución, la cárcel y el horror. Pasamos a la clandestinidad con valentía y con la convicción de que no daríamos tregua a la dictadura. Reorganizarnos clandestinamente no fue nada fácil. Compartimentación y criterios de seguridad pasaron a ser cotidianos en nuestra vida. Sufrimos y mucho, pero también tuvimos tiempo para trabajar, estudiar, enamorarnos y disfrutar con urgencia. En febrero del 76 nos casamos y en noviembre de ese mismo año nacía Verónica, nuestra única hija. Miguel fue padre cariñoso y compinche, capaz de darse tiempo de organizar y disfrutar de los cumples de su pequeña hija, encargándose él mismo de confeccionar el cotillón e inventando juegos infantiles. Un hombre de carácter simpático y alegre, buen amigo de sus amigos, le gustaba mucho la música y las tertulias de discusión ideológica. Poseedor de una firmeza ideológica inquebrantable, supo luchar sin tregua contra la dictadura y soñar además con el hombre nuevo. Ya en el 81, cuando el partido sufre una oleada represiva y cae sucesivas direcciones, la juventud, retaguardia del partido, empieza a dirigir la resistencia contra el fascismo. Es el 29 de enero que el horror nos tocó bien de cerca. Lo secuestran rumbo a su trabajo en Funzo, desaparece hasta el día de hoy. Sin duda la forma más macabra y cobarde de tratar a un enemigo, secuestrarlo, torturarlo hasta la muerte y no entregar el cuerpo a sus deudos. Podría hablar horas de las secuelas de la desaparición forzada y estoy segura que no podría transmitir la impotencia, el desasosiego y la tristeza crónica de no saber cómo ni quiénes. Pero permítanme decirles que desde el amor lo buscamos a él y a todos nuestros desaparecidos, que tenemos el compromiso de saber la verdad y que esta nos traerá un poco de justicia, y que todo esto nos traerá paz, no solo a los familiares, sino a la sociedad toda. Verdad y justicia y nunca más, no es tan solo una consigna, es un compromiso que asumimos por él y por todas las víctimas del terrorismo de Estado. Salud. Gracias, Martina. Comentarles que esta actividad no solamente va a tener una parte oratoria, sino también vamos a tener un espectáculo artístico que va a comenzar con el compañero Carlos Benavides, con voz y música, así que cuando terminemos con la oratoria no se vayan y disfrutemos un poco también del arte, que el arte también es
luchar en cierto sentido, lo podemos ver todos los días. Invitamos entonces ahora a la camarada de la Juventud Comunista y militante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista, Lucía Mancilla, a que nos deleite con unas hermosas palabras que trae para todos nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Agradecerles a todos por venir, porque creo que es algo muy importante que estemos todos hoy presentes. Y nada, voy a leer unas palabras. Un 29 de enero, hace 35 años, secuestran a Miguel, militante sindical, afiliado a la Juventud Comunista, trabajador, compañero, un padre. Lo secuestran por luchar por un mundo mejor. Le arrebataron su vida, de la peor manera, en tortura. Una tortura que desató el fascismo contra nuestros compañeros y camaradas, a los que luchaban por una sociedad del pan y de las rosas. Miguel era un hombre que le gustaba la música, bailar en los bailes de la UJC y la literatura partidaria. Era fiel a su ideología, era inquebrantable, cariñoso, compañero y un gran padre. Hace 35 años le quitaron la posibilidad de ver a su hija crecer, de compartir con sus camaradas, con su familia y con Irma, su compañera. Una mujer con un corazón enorme y con una tarea firme, mantener viva su memoria. Y para ello Irma cuenta su historia incansablemente, recordando la imagen de Miguel y manteniendo el firme la lucha por la verdad. Una verdad que se nos es negada, pero que es como un tigre y ni la nieve puede atrapar. Y esos compañeros deben ser nuestra lucha. Como jóvenes debemos tomar y hacer nuestras sus relatos, como la historia de Miguel y la de todos nuestros compañeros, exigiendo la verdad y luchando por la justicia que se merecen tener. Ellos son héroes anónimos, que todos nosotros como juventud debemos llevar en alto y no permitir que el pueblo todo olvide, pero sobre todo sumirnos más y no permitir nunca más un terrorismo de Estado. Muchas gracias. A mí me queda más cómodo, así que... Bien, compañeros, terminando con esta parte oratoria, damos paso a la parte artística con el compañero Carlos Benavides, como dijimos recién, así que a distenderse un poco también y a disfrutar de su bella música.